En el inicio de definiciones y comienzo de utilización de JavaScript vimos cómo se definían nuestras variables para usarlas dentro de nuestro código, dentro de nuestras aplicaciones. Utilizábamos la palabra reservada var, la declaración mediante var, y asignábamos un valor o bien simplemente definíamos dicha variable para su uso posterior. Fijaos que dentro de la documentación de Mozilla de JavaScript tenemos otras dos declaraciones que ahora veremos que son novedades dentro del Emacs 6 y que van a poder utilizarse dentro de nuestros programas incrementando las posibilidades de estos. Fijaos, volviendo a la definición de var y recordando cómo se utilizaba, era tan sencillo como utilizar, poner la variable, perdón, la palabra reservada var, el nombre de la variable y la inicialización si así se requería. Únicamente dentro de la documentación tomar nota de la propiedad que se llama elevación de variables y en el que, como podéis observar, podemos utilizar una variable antes de que sea definido. Esto, aunque a nivel de escritura de código no es una muy buena práctica, y al menos cuando estamos comenzando a programar en JavaScript, sí que es una propiedad que debemos de tener en cuenta, sobre todo cuando utilicemos o se nos pase por equivocación o por uso la redefinición de una variable. Vamos a ver un ejemplo y veréis que en este ejemplo tenemos que estamos utilizando código 2 y fijaos que si tenemos la variable posterior que la igualamos a 2, este sería el formato habitual que hemos utilizado hasta ahora. Fijaos que si yo me vengo a la ejecución, el resultado va a ser el que esperábamos. Fijaos que si yo elimino la definición de la variable, me va a dar un error que simplemente solo lo podemos alcanzar mediante el debugger. Y por último vamos a aplicar la elevación de variables. Si nosotros lo hubiésemos definido al final, veríamos que es algo que el JavaScript va a ejecutar en primer lugar toda la definición, declaración de variables y después el resto de código. Por lo tanto, no daría ningún error. ¿Veis? Vamos a ver. No daría ningún error, exacto, puesto que lo hemos definido a posteriori. Fijaos que lo hemos definido a posteriori la utilización, la igualación de variable posterior. No da el error de no definida, pero sí que da un error de no tener ningún valor asignado. Nosotros podemos perfectamente asignarle un valor de 1, incluso habiéndola declarado después. Fijaos que si ponemos el alert posterior, nosotros aquí tendríamos un valor 2 y aquí tendríamos un valor 1. Vamos a lanzar otra vez el ejemplo. ¿Veis? En primer lugar tenemos un valor 1 y un valor 2, pero no tenemos ningún error. Novedad dentro de Emacs 6 es el uso de let. La sentencia let lo que nos va a permitir es declarar, igual que nosotros definíamos una variable, veis que la estructura es idéntica o muy parecida a la de la variable, ¿veis? Nombre de la variable igual al valor, nombre de la variable igual al valor, pero la diferencia es que let nos va a definir dicha variable en un ámbito local. Acordaos cuando vimos el ámbito con los corchetes, con las llaves y var, que era totalmente global. No estamos hablando de dentro de las funciones, sino dentro de los corchetes. Y dentro de esos corchetes podremos utilizar, dentro de ese ámbito podremos utilizar la variable, pero fuera nos dará un error de utilización. Vamos a ver, tenemos aquí un montón de ejemplos, pero este es muy interesante. Fijaos que voy a copiar el ejemplo del for. Voy a comentar la primera parte de definición de variables. Aquí vamos a definir j.
J vamos a ir incrementándolo y por lo tanto va a tener el mismo valor que tenga I, veis que va a ser de 0 a 9 y que si lo sacamos por pantalla o hacemos un alert para que sea más visible, mientras que el alert de J puede ser utilizado tanto dentro como fuera, vamos a dejarlo en console.log para no llenar la pantalla y que sea un poco más tedioso el ir cerrando cada una de las ventanas. Fuera solo vamos a poder utilizar J y esta línea nos va a dar un error puesto que let de I, la variable I es local a estas llaves. Fuera de estas llaves quedará totalmente inutilizada y no existirá. Muy bien, vamos a ver el ejemplo. Fijaos que 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ¿vale? Está ejecutando todo el rato el console.log de I y J, pero cuando sale del for, I ya no es reconocida y por lo tanto la variable I se destruye. Muy interesante, sobre todo cuando estamos haciendo códigos más grandes para reutilización de variables con nombres o incluso variables que queremos que no puedan ser utilizadas fuera del ámbito, fuera de las llaves que marquemos, del for, del if, de determinadas zonas que nosotros marquemos. También novedad en ECMA 6 y muy fácil de entender es la constante. Vuelve a tener el mismo formato que var y let y lo que nos va a permitir es definir una variable que va a ser constante y que por lo tanto no vamos a poder hacer esto, nos va a dar un error, no vamos a poderle dar otro valor ni vamos a poderla redefinir. Es muy sencilla, por lo tanto vais a ver que en el ejemplo que vamos a realizar const de mi clase, en el ejemplo veíais que era un número, pero puede ser perfectamente un string y esta constante puede ser utilizada en cualquier parte de mi código, igual que una variable, pero en ningún momento voy a poder hacer esto. Puesto que me va a dar un error, voy a eliminar el console de I para que no me dé el error del let de I y vamos a lanzar el código para ver qué está pasando. ¿Veis? 3DAO se define, se utiliza, sin embargo, en el momento en el que nosotros queremos volver a redefinir, darle otro valor, nos daría un error.